Grado. Matemáticas. Lectura e interpretación de gráficas circulares. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura de Matemáticas de primer grado, aquí en Aprende en Casa 2. Soy la profesora Leticia Conejo y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este proyecto de educación a distancia. Yo soy el profesor Jared y estoy muy contento de darles la bienvenida a esta nueva sesión en la que seguramente aprenderán más sobre las matemáticas. Agradecemos a las maestras y maestros que siguen estas transmisiones y les brindan retroalimentación a distancia. Continuamos preparando sesiones a distancia para que ustedes, alumnas y alumnos, sigan aprendiendo aún en este tiempo de contingencia, desde donde quiera que se encuentren. Recuerden guardar las normas de sana distancia y lavar sus manos con frecuencia. Sigamos respetando las medidas sanitarias y cuidándonos. Por lo pronto, ¡comenzamos! En esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado, recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares. Aprenderán a leer e interpretar datos contenidos en gráficas circulares. A través de distintos ejemplos podrán identificar los elementos principales en estas representaciones gráficas. En 4 sesiones podrán determinar las formas para recolectar y registrar datos, así como organizarlos para su representación en gráficas circulares. Además, analizarán los datos obtenidos mediante los experimentos realizados en distintos medios y los organizarán para elaborar gráficas circulares utilizando ángulos y porcentajes. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas, su libro de texto de Matemáticas 1. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. La lectura es una práctica cotidiana que se realiza en diferentes contextos y por diversos motivos. Leemos en dispositivos electrónicos, leemos carteles y espectaculares en la calle, leemos aún mirando televisión o películas en el cine cuando éstas se encuentran subtituladas. La lectura es, sin duda, una parte muy importante en nuestras vidas. Es muy importante que ustedes, alumnas y alumnos, comprendan que hay muchas formas en las que se puede leer y dar a conocer información, y que ésta puede estar contenida en textos, símbolos o códigos, porque en las matemáticas también es posible leer e interpretar información contenida en gráficas, además de textos. Es muy probable que conozcan algunos ejemplos de las gráficas que usamos en matemáticas para comunicar información o datos de interés. Veamos el siguiente audiovisual para revisar algunos tipos de gráficas, pero sobre todo para enfatizar el tipo de gráfica que estudiaremos en esta sesión, la gráfica circular o de pastel, como también se le conoce. Presten atención. Las gráficas son útiles para mostrar datos de una manera ágil y clara, lo que los vuelve más sencillos de comprender. Existen muchos tipos de gráficas, pero la mayoría, en mayor o menor grado, nos ayudan a interpretar información, a comparar hechos similares de distintos lugares o el mismo hecho en diferentes momentos y a observar con mayor facilidad cómo han cambiado los datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la gráfica en pantalla muestra la variación de luz natural que puede haber en el silencio, desierto de Vizcaíno, estado de Baja California Sur, en diferentes épocas del año. ¿Tú has utilizado algún tipo de gráfica? En esta cápsula hablaremos de un tipo de gráfica muy útil y además muy popular, la gráfica circular, también conocida como gráfica de pastel o gráfica de pie, por su semejanza con los postres redondos que se parten en rebanadas. El tamaño de una rebanada en una gráfica es proporcional al porcentaje que representa. También,
Al observar una gráfica, se puede captar la información de manera fácil y rápida. Veamos un ejemplo en esta gráfica que representa el porcentaje de día y de noche durante diciembre en el silencio. ¿Qué parte del día tiene luz natural? Como puedes ver, la parte del día con luz es el 33%, lo que equivale aproximadamente a la tercera parte del círculo. También de forma inmediata, se puede observar que, en esa época, la noche es mucho más larga que el día. En una gráfica de pastel, lo importante es mostrar la fracción, porcentaje o proporción que le corresponde a cada categoría. El porcentaje siempre tiene que sumar 100. Como pudieron observar, las gráficas circulares son utilizadas para comunicar información que se segmenta en porciones o categorías. El círculo completo representa la totalidad de la información. Por consiguiente, una gráfica de pastel generalmente se asocia al porcentaje, lo que eventualmente puede interpretarse como una frecuencia. En esta sesión analizaremos varios ejemplos para que puedan comprender cómo leer e interpretar información contenida en este tipo de gráficas. Comenzaremos abordando un ejemplo a partir de información proveniente del INEGI sobre el módulo de lectura. Según el INEGI, el fomento a la lectura es una actividad irreemplazable para desarrollar adultos productivos y comunidades informadas, que en el presente se ve favorecida con las nuevas tecnologías y la comunicación mediante Internet. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo sí lo estoy. En febrero de este año, el INEGI presentó información de una encuesta realizada al respecto, en la que consideró la práctica de la lectura y aspectos asociados con la misma, así como las razones principales por las que la población de 18 años en adelante y más realizan la actividad de leer o no. En su pantalla aparece una gráfica circular que representa información en cuanto al motivo principal de la lectura para la población de 18 años y más años de edad, que lee libros. Observen la gráfica y contesten en su cuaderno. ¿Cuál es el motivo más común por el que la población alfabeta lee libros? ¿Cómo lo supieron? Probablemente se hayan dado cuenta que el motivo más frecuente por el que las personas leen es por entretenimiento. Aunque no se encuentra la cantidad de personas que dijeron que ese es su motivo principal de lectura de libros, ni tampoco el porcentaje que representan de la totalidad de personas que expresaron sus motivos, podemos inferir por la información de la gráfica que el sector representado por el color morado, que corresponde a por entretenimiento, es el sector más grande. Una gráfica circular expone la información de forma proporcional entre el tamaño del sector y la frecuencia, o el porcentaje que representa cada sector circular. Recordemos que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite una información o resultado. En este caso, la frecuencia representa la cantidad de personas que expresaron estos motivos en específico. La frecuencia se puede expresar también como un porcentaje. De hecho, generalmente la información presentada en gráficas circulares representa porcentajes asociados a cada sector o categoría. Esto debido a que es más práctico utilizar el porcentaje que la frecuencia. Continuando con nuestro ejemplo, ¿pueden determinar cuáles son el segundo y el tercer motivo por el que las personas de 18 o más años de edad leen libros? Anoten sus respuestas y justifiquen. Veamos nuevamente la gráfica circular. Tal vez para ustedes sea evidente que el segundo motivo más frecuente por el que las personas de 18 o más años de edad leen libros es por trabajo o estudio, y que el tercero es por cultura general. Sin embargo, puede ser que no sea tan evidente para algunas y algunos de ustedes. Cuando los sectores o porciones son de tamaño similar, pueden generar una confusión al leer o interpretar la información que presenta la gráfica.
Por eso, es común que se agreguen etiquetas con el porcentaje o la frecuencia correspondiente. Ambas situaciones son posibles, pero es más común encontrar en las gráficas circulares los porcentajes involucrados. En este ejemplo, el 38.7% de la población lectora de 18 años o más lee libros por entretenimiento. El 27.1% lee libros por trabajo o estudio. El 25.5% lee libros por cultura general. Y el 8.7% lee libros por otro motivo. Con esta información es claro que el primer lugar y por consiguiente el motivo más frecuente de lectura es por entretenimiento, en segundo lugar por trabajo o estudio y el tercero por cultura general. ¿Ya se dieron cuenta que la suma de los porcentajes de todos los sectores circulares es del 100%? En una gráfica circular, la suma de los porcentajes que representan los sectores circulares siempre deben sumar 100%. En este caso, 38.7% más 27.1% más 25.5% más 8.7% es igual a 100%. Yo hice algunas encuestas a mis alumnas y alumnos. En una de ellas pregunté sobre qué género literario les gustaba leer. Entrevisté a 150 adolescentes de primer grado de secundaria y la información que obtuve la registré en la siguiente gráfica circular. Como yo hice la encuesta a 150 adolescentes, entonces la población encuestada es 150 y las 4 respuestas que encontré fueron: novela de ciencia ficción, novela romántica, cuento y poesía. A partir de la gráfica pueden leer e interpretar la información que contiene. ¿Cuál es el género literario más leído entre mis alumnas y alumnos? A partir del tamaño de los sectores de la gráfica, es posible observar que el género literario favorito de las alumnas y alumnos de Leti es la novela de ciencia ficción, luego la novela romántica, enseguida el cuento y finalmente la poesía. Parece que más del doble de las y los adolescentes que les gusta la poesía prefieren leer cuentos. Y según lo que yo puedo distinguir, por cada adolescente que lee cuentos, hay 2 que leen novelas románticas. Porque el sector de la gráfica que representa a quienes leen novelas románticas es exactamente el doble del sector que representa a las y los adolescentes a quienes les gustan los cuentos. ¿Están de acuerdo? ¿Pueden leer o interpretar más información contenida en esta gráfica? Para comprobar lo que observaste y lo que hayan observado las alumnas y alumnos que nos acompañan, les mostraré las frecuencias de 3 de las 4 respuestas. 65 de mis alumnas y alumnos expresaron que se interesaban en la lectura de novelas de ciencia ficción, lo que representa aproximadamente 43.3% de los encuestados. 50 dijeron que se interesaban por novelas románticas, lo que es igual a 33.3%, y 25 manifestaron que preferían leer cuentos, que corresponde al 16.6%. ¿Pueden deducir cuántos adolescentes dijeron tener gusto por leer poesía y qué porcentaje representan? Anoten en su cuaderno la respuesta. Como encuestaste a 150 adolescentes que suman entre quienes leen novelas de ciencia ficción, novelas románticas y cuentos un total de 140, entonces quienes leen poesía son 10 de las y los adolescentes encuestadas y encuestados, lo que corresponde al 6.66% del total. ¡Excelente! Ustedes, alumnas y alumnos, ¿encontraron la respuesta correcta? Compartan con su maestra o maestro sus respuestas para recibir retroalimentación cuando sea posible. Pueden compartirles también si encontraron la respuesta con un procedimiento diferente. Es cierto. Por lo pronto, mis observaciones son correctas. Noten que hay 50 alumnas y alumnos de Leti que leen novelas románticas y que la mitad, es decir, 25, leen cuentos. Por lo tanto,
hay 2 adolescentes que leen novelas románticas por cada adolescente que lee cuentos, entre las alumnas y alumnos que encuestó Leti. Además, 25 es más del doble de 10, por lo que efectivamente más del doble de las y los adolescentes a quienes les gusta la poesía prefieren leer cuentos. Muy bien. La lectura sin duda es una de mis actividades favoritas, por lo que coincido ampliamente con la información de que leer por entretenimiento y cultura general es una excelente afición, como lo constata el INEGI en sus encuestas. Sin duda, Leti, leer es una de las actividades recreativas más emocionantes. A mí me gusta leer datos interesantes o curiosos que permiten dar vuelo a la imaginación, y entonces la lectura se convierte en recreación, que además nos ayuda a ejercitar la mente. Aunque también existen otras aficiones, como los deportes, que nos ayudan a ejercitar el cuerpo, las artes que sensibilizan y son un medio de expresión muy agradable, la afición por la gastronomía que deleita los sentidos de las y los comensales en todo el mundo. Les propongo una actividad. A través de los siguientes 3 ejemplos relacionados con gráficas circulares, contesten en su cuaderno las preguntas que realizaremos para cada uno de ellos y que responderemos más adelante. Me parece muy pertinente. Comencemos con el primer ejemplo, relativo al ámbito de los deportes. Tomen nota de la información y contesten en su cuaderno las preguntas que realizaremos para cada una de ellas. En una telesecundaria se encuestó a 100 adolescentes sobre qué deporte practican y se obtuvo la siguiente información. 25 indicaron que juegan básquetbol, 10 manifestaron que nadan, 50 dijeron que juegan fútbol y 15 practican voleibol. A partir de estos datos podemos obtener el tanto por ciento o porcentaje de las y los adolescentes de esa telesecundaria que practican esos deportes. El término por ciento significa por cada 100 y se refiere a la razón entre una cantidad dada y un total de 100 elementos. Así que tanto por ciento significa una cantidad por cada 100. Se usa el símbolo por ciento para indicar un tanto por ciento. Para nuestro ejemplo, 25 de las y los 100 estudiantes que se encuestaron juegan básquetbol, lo que se representa con la razón 25 sobre 100, que también puede expresarse como 25 centésimos, 25 de cada 100, o bien el 25% de las y los adolescentes a quienes se les realizó la encuesta juegan básquetbol. Retomemos la encuesta sobre deportes que aparece en el audiovisual. Si se representara esa información en una gráfica circular, ¿cuál sería el sector más grande? ¿Y por qué? ¿Qué relación encuentran entre las frecuencias de las respuestas básquetbol y fútbol? ¿Cómo se observaría esa relación en la gráfica circular? Vamos con el segundo ejemplo, esta vez sobre artes visuales. Una alumna de artes visuales puso a la venta en línea algunas de sus obras para apoyarse con sus estudios. En la gráfica podemos observar el número de descargas realizadas, que corresponde a las ventas que tuvo en un mes, en cada una de las categorías en que organizó su material. En el sector rojo encontramos ilustraciones para fondos de pantalla con 100 descargas. En el sector naranja se encuentran los emojis para redes sociales con 500 descargas. En el sector verde están los tipos de letra o fuentes para procesador de texto con 50 descargas. Y en el último sector de color morado observamos a los mensajes animados con 1000 descargas. ¿Cuáles son las 2 categorías que le dieron mayores ganancias? ¿Qué ganancia total obtuvo en el mes si por cada descarga recibió 5 pesos? Vamos con el tercer ejemplo, esta vez sobre gastronomía.
Los administradores de un restaurante desean patentar 2 recetas de sus 4 platillos más vendidos. Para ello, hicieron un análisis de las ventas de esos 4 platillos en el último semestre, y la información se puede apreciar en la siguiente gráfica circular. En la gráfica se observa que el sector verde representa al platillo chilaquiles en salsa de chile cascabel, que obtuvo el 35% de las ventas en ese semestre. El sector rosa representa al platillo de nopales con queso asadero en salsa de hormiga chicatana, que obtuvo el 15% de las ventas en el mismo periodo. El sector amarillo es el doble del sector rosa y representa el platillo michiote de mariscos sazonado con recado rojo. Y finalmente, el platillo tlayuda de amaranto con tasajo y chapulines está representado por el sector rojo, que muestra el resto de las ventas. ¿Cuáles son los 2 platillos que se van a patentar? Si sabemos que se vendieron 9,000 platillos en el semestre, ¿cuántos michiotes de mariscos sazonados con recado rojo se vendieron? Probablemente ya tienen sus respuestas de los ejemplos anteriores escritas en su cuaderno. Vamos a comprobar cada una de ellas. Comencemos con el ejemplo deportivo. Para saber cuál sería el sector más grande, identifiquemos cuál es la respuesta con mayor frecuencia, dado que los sectores son proporcionales a la frecuencia o al porcentaje. En este caso, fútbol tiene como frecuencia 50, así que este será el sector mayor. Y como representa la mitad de los datos, entonces su sector ocupará la mitad de la gráfica. Por otro lado, la frecuencia de la respuesta básquetbol es la mitad de la frecuencia fútbol. Por consiguiente, el sector de básquetbol será la mitad del sector que representa a la respuesta fútbol. ¡Excelente! Ahora verifiquemos las respuestas del segundo ejemplo relacionado con la alumna de artes visuales y sus ventas en línea. Las 2 categorías que le dieron mayores ganancias son la categoría de mensajes animados y emojis para redes sociales, que en conjunto sumaron 1,500 descargas. Para obtener la cantidad de descargas totales, sumamos todas las descargas que se representan por medio de la gráfica, es decir, 1,650 descargas, que al multiplicarlas por 5 resulta 8,250 pesos al mes. Muy bien, ahora verifiquemos las respuestas del ejemplo gastronómico. Para saber cuáles son los 2 platillos que se van a patentar, debemos determinar los 2 sectores que sean los más grandes, si es posible, a través de la observación. Si no es posible, entonces a través de la información de porcentaje que se incluye en la gráfica. En esta se observa que el sector verde es el más grande y representa al platillo chilaquiles en salsa de chile cascabel, que obtuvo el 35% de las ventas en ese semestre. El sector amarillo es el doble del sector rosa, por lo que representa el 30% de las ventas de ese semestre y corresponde al platillo michiote de mariscos sazonado con recado rojo. Como estos son los 2 sectores mayores, son los platillos que se van a patentar. Si sabemos que se vendieron 9,000 platillos en el semestre, es posible conocer cuántos michiotes de mariscos sazonados con recado rojo se vendieron. Lo que podemos hacer es calcular el 30% de 9,000. Usen el procedimiento que deseen para ello. El resultado será 2,700 platillos. Si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, localicen este tema para mayor comprensión de lo que han aprendido en esta sesión o para aclarar las dudas que pudieran tener. Además, si tienen alguna duda, pueden solicitar la retroalimentación de sus maestras y maestros a distancia. Si aún no cuentan con su libro de texto, pueden consultarlo en el formato digital en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. Hemos terminado. Esperamos que la sesión haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para nosotros.
Gracias por su trabajo y opiniones son muy valiosas. Nos vemos en la siguiente sesión aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos a esta su pausa activa. Yo soy el profesor Elías y hoy les voy a contar la historia de un ratón que tenía grandes ambiciones. Síganme. ¿Listos? Vas a repetir después de mí. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué enfado! Ese ratón, ahora para lograrlo, va a saltar de lado a lado. No lo logró. Vamos a intentarlo una vez más. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué enfado! Ese ratón ahora elevará sus brazos. ¡Vamos! No lo logró. Vamos a intentarlo una vez más. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué enfado! Ese ratón ahora va a tomar vuelo antes de saltar. ¿Listo? Durante 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiramos. Fuera. Una vez más. Dentro. Fuera. Intentémoslo una vez más. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué enfado! Ese ratón ahora lo logró. ¿Listo? Tú seguro puedes hacerlo bien en casa. Como el ratón, nunca te rindas. Inténtalo. Ustedes, como el ratón, nunca se den por vencidos. Y recuerden, si suman minutos, suman bienestar y felicidad. Nos vemos en la próxima pausa activa. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por